¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a una edición de Tú Decides, este programa de la coyuntura electoral. Nos acercamos cada vez más a este domingo 12 de abril, elecciones generales 2026, y por eso le brindamos este espacio desde Wallach Noticias a cada uno de los candidatos a la Cámara de Diputados y Senadores para que usted, elector, pueda emitir un voto consciente. Hoy tenemos como invitado al candidato Mario Elías Rentería Sánchez, quien postula a la Cámara de Senadores por el partido político Perú Libre. Candidato, bienvenido. Muchas gracias, señorita Maribel, agradeciéndole por la invitación y me pongo a sus órdenes. Así es, candidato, es la importancia de brindar este espacio para que las personas conozcan un poquito más sobre su hoja de vida, su trayectoria profesional y también sobre las propuestas. Y justamente en este primer bloque me interesa preguntarle, usted vemos en su hoja de vida cuenta con formación en Derecho, en Educación, ¿cómo ha marcado estas dos áreas en su enfoque para que ahora pueda postular a la Cámara de Senadores? Bueno, en cuanto al derecho, en realidad, si debo ser sincero, yo decidí estudiar ciencia política y no derecho. Lo que pasa es que, averiguando en diferentes universidades en Lima, solamente había ciencia política en la Universidad Federico Villarreal, en la cual yo no quería estudiar, o en la Católica, que es una universidad privada. Y en San Marcos, si bien es cierto, existe la Facultad de Derecho y Ciencia Política, pero no había la Escuela de Ciencia Política, solamente había la Escuela de Derecho. Finalmente decidí por la Escuela de Derecho y estudié ahí Derecho. No me arrepiento porque creo que el abogado, que se empapa muy bien de su carrera, conoce toda la legislación nacional. Y en un Estado de Derecho, la política tiene que basarse en las normas y en el Estado de Derecho, empezando por la Constitución Política y todas las leyes de rangos inferiores. Entonces, ese ha sido el motivo cómo decidí, sin querer queriendo, entrar a la Escuela de Derecho y Ciencia Política. Y por otro lado, en cuanto a educación, bueno, yo desde los 20 años he sido docente a nivel preuniversitario, porque yo tuve un primer ingreso a la Universidad Nacional de Ingeniería, en la UNI. Y para que uno ingresara a la UNI, bueno, uno tiene que destrozar, si se quiere, la matemática, física, química. Y a partir de ahí me volví docente en academias preuniversitarias. Y tuve una larga trayectoria pues en academias, hasta que ya abogado de la universidad, también tuve la oportunidad, pero ya no de enseñar matemáticas, sino practicar la docencia, pero a nivel universitario, en mi propia alma mater, en San Marcos, y desde el 2001 que decidí regresar a Piura, acá estamos 25 años, bueno, con este año serían 26, he dictado casi en todas las universidades de Piura, incluida la Universidad Nacional. Por supuesto, hace un momento me dijo que había estudiado usted en la UPAO, la felicito, es una gran universidad, no he tenido la oportunidad de enseñar ahí, además que ya me retiré de la docencia en el 2018. Muchas gracias. Si es candidato, digamos que sin querer queriendo, como usted ha dicho, ahí se enrumbó su carrera profesional, pero ¿quién es Mario Rentería y por qué el electorado debería votar por usted? Bueno, Mario Rentería es un serrano ayabaquino, soy de estas tierras, de la Sierra de Piura, en donde formé mis valores estudiando primaria y secundaria en Ayabaca. Yo soy egresado de Lizardo Montero Flores, el colegio secundario que hay allá, que es el primero de la provincia, y de la escuela 31 de primaria, Hildebrando Castro Pozo, un ilustre ayabaquino de la época de José Carlos Mariátegui. Y bueno, terminado la secundaria en 1970, emigramos a Lima y allí pues hemos permanecido 30 años de nuestra vida. Y por supuesto hemos estudiado dos carreras, creo que usted ya lo dijo, en San Marcos. Modestamente, debo decirlo ahora que soy candidato, nunca me ufano de ello, pero soy quinto superior en ambas carreras. Entonces, cuando me dicen ¿qué es lo que ofrece al electorado? Le ofrezco honradez, capacidad y experiencia. Capacidad porque justamente conocemos la Constitución,
conocemos el derecho y hemos dictado inclusive en la Universidad del Derecho Constitucional y hemos tenido la oportunidad de revisar, bueno, todas las constituciones del Perú, sobre todo la última que tiene más de una veintena de reformas constitucionales, a tal punto que la que tenemos actualmente ya no es la que se aprobó en septiembre del 93, que es la constitución que se impuso mediante un referéndum, que usted lo sabe, en el cual fue muy controvertido, que ganó el sí o el no. Incluso hubo una división en el Jurado Nacional. Entonces, la capacidad yo creo que está demostrada por la experiencia que tenemos. Ahora, en cuanto aquí en Piura, durante estos 25 años, hemos desempeñado dos cargos importantes a nivel regional. Uno es el de ser jefe regional de RENIEC, aquí lo tenemos en la vecindad de vuestras instalaciones, donde he tenido el cargo 7 años y un mes estar allí. Y en la Defensoría del Pueblo he estado allí medio, tuve que renunciar en diciembre del año pasado para poder postularme como candidato a senador regional con el número 1, pero por Piura. O sea, los electores que pueden prodigarnos su voto están en Piura, no como los senadores nacionales, por los cuales el electorado es todo el Perú, pues, ¿no? Entonces, y en este desempeño de los cargos, siempre hemos tratado de la gente que ha estado, los funcionarios que han estado a nuestro cargo, decirles que tenemos que dar a nuestros administrados la satisfacción de irse contentos y felices de haber sido bien atendidos. Y si no se les puede satisfacer exactamente lo que puede, por lo menos ya estamos enrumbados para que ellos definan en una próxima oportunidad que van a ser atendidos muy bien. Así es, candidato, y usted ahora se postula para justamente la Cámara de Senadores con el partido Perú Libre. ¿Por qué la población debería votar por Perú Libre y cuáles son esa línea que usted converge con el partido político? Bueno, Perú Libre plantea definitivamente que tenemos que tener una nueva constitución, no esta que implantó el modelo neoliberal, y yo creo que ni siquiera fue en todo su esplendor, sino fue mercantilista. Y le muestro un ejemplito. Estaba antes de la entrevista fijando nuevamente en el artículo 62 de la Constitución del 93, y allí están los contratos ley que no pueden ser modificados ni siquiera mediante un proyecto de ley de reforma constitucional. La única forma como pueden ser modificados es por acuerdo de partes. Yo he enseñado contratos en la universidad y obviamente si las partes están de acuerdo o una ya se siente que la relación contractual que está marchando en el tiempo no le es equitativa, puede pedir a la otra sentarse para renegociar y modificar ese contrato. Y yo creo que, por ejemplo, en el gas de Camisea, definitivamente el Perú, como en casi todos los contratos de ella, definitivamente el Perú ha sido mejor tratado, y por esa razón hay que renegociarlo. Solamente con una buena renegociación, dejándole en 30% a Plus Petrol y el 70% del Perú, tranquilamente podríamos triplicar el presupuesto de la educación en el Perú, que ahora esté en 3.5 y que podría triplicarse a 10.5. No pienso que todo se va a utilizar en esto, porque hay que ir subiendo progresivamente el presupuesto. Pero sin embargo, le pongo ese ejemplo para que usted vea la dimensión de cuánto daño nos ha hecho un contrato como el gas de Camisea a los intereses nacionales. Así es, candidato, se nos acaba el tiempo en este primer bloque. Vamos a ir a la franja electoral, esto es Tú Decides, hoy con el invitado Mario Rentería, quien postula a la Cámara de Senadores con el partido político Perú Libre. Vamos a la franja electoral.
Soy el tío Virgilio, fundador del Proyecto Nacional Federalista. Desde hace 200 años, el poder y el dinero se ha quedado en Lima y es el momento de romper esta cadena. El federalismo devolverá dignidad y justicia a cada región para construir su propio futuro. Que nacer en un pueblo alejado no sea una desventaja, sino un gran privilegio. Marca todas las banderas de Perú Federal, más sé presidente. Escribe el 1 del tío Virgilio, senador nacional. La interrupción. Bien, y estamos de regreso en Tú Decides, hoy con el candidato Mario Elías Rentería Sánchez, quien postula a la Cámara de Senadores con el partido político Perú Libre. Candidato, ahora vamos a entrar en materia de las propuestas, pero no sin antes, y resulta inevitable preguntarle, ¿cuál es su posición respecto al liderazgo de Vladimir Cerrón justamente con el partido político Perú Libre? Bueno, le agradezco la pregunta. Yo no podría haber aceptado ser candidato o haber hecho lo posible por ser candidato por Perú Libre si no estuviera de acuerdo con el liderazgo de este partido por parte de Vladimir Cerrón. Lo que muchas veces no sabe la gente es de que él tranquilamente, después de que regresó de Cuba el año 2002, lleva aquí 24 años ya con podría haberse dedicado a su especialidad, que es neurocirugía, y aparte de haber estudiado los 12 años en Cuba, primero 7 años de medicina general y 5 de neurocirugía para ser uno de los doctores incluidos en la Academia de Neurocirugía de Cuba, haber estudiado una maestría de neurociencias en San Marcos y también ha estudiado un doctorado de medicina en San Marcos. Aparte de eso, ha operado a más de 100 de sus paisanos en Huancayo. Y las fuerzas solas no le daban y por eso decidió postular a la presidencia del gobierno de Junín. Y lo ganó en primera vuelta con el Movimiento Regional Perú Libre el 2010. Y empezó a gobernar el 2011, 2002 hasta el 2014. Yo creo, habiendo analizado, ese gobierno de 4 años de Vladimir Cerrón Rojas ha sido el mejor gobierno que gobernador regional haya hecho en toda la historia de los gobiernos regionales. Las obras están ahí, en salud, en educación, en transporte y sobre todo, si quiere que le resalte algo, el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas en Concepción lo dejó él. Actualmente ahí se atienden alternativamente a neoplásicas de Lima, se atiende gente no solamente de Junín, de todas las 8 provincias, sino también de Pasco, de Ayacucho, de Huancavelica. Entonces, 150 colegios gozaron de un odontólogo por colegio. 150 colegios gozaron de un psicólogo por colegio, porque no solamente se trata de preservar la salud bucal por donde entran los alimentos, sino también la salud espiritual, psicológica, y hay que evitar el bullying y que reine la armonía, no solamente entre los propios estudiantes, sino también en la esfera de los trabajadores administrativos y el sector docente. Entonces, la obra fue tan grande que dejó incluso ya proyectado con CIMA esta empresa nacional que todavía no se ha vendido finalmente, CIMA, el Servicio Industrial de la Marina, empresa estatal, dejó construyendo o proyectando algunos los 3 puentes comuneros que han servido para unir a comunidades que permanecían totalmente aisladas en épocas de lluvia. Entonces, su primer gobierno ha sido realmente maravilloso. Por eso es que el 2014 terminó su primer gobierno. El 2018 empieza un segundo gobierno, 2019, después de ganar las elecciones del 2018, nuevamente en primera vuelta.
De ahí usted puede sacar su conclusión con este hecho de que el pueblo de Junín le prodigó su apoyo para ganar en primera vuelta nuevamente y se aprestaba a gobernar Junín por 4 años más, 2019, 2021 y 2022, pero ahí hay fuerzas oscuras que han intervenido para que un político médico de inspiración socialista no continúe siendo una obra maravillosa, porque el socialismo prodiga cosas buenas para el pueblo, como él lo demostrado en su primer gobierno. Es así que jueces y fiscales son desplazados hasta Junín, y yo sinceramente deduzco que le dijeron búsquele en esa época su primer periodo de gobierno, y si no lo encuentran, bueno, invéntele pues. Y por eso le inventaron el caso Loroya, y después el caso del aeródromo Huanca, que ahora son sentencias, una de las cuales la del caso Loroya, el 2019, ojito, apenas 7 meses después de estar en el gobierno, su segundo gobierno, fue sentenciado el 5 de agosto del 2019 y se acabó para él el segundo gobierno de Junín. Estuvo preso, destituido como médico de la Universidad Nacional del Centro y como médico del Hospital del Salud. Lo dejaron realmente y literalmente en la calle. Si no es que el pueblo de Junín se moviliza, es que la sentencia de segunda instancia le bajó a una condena condicional. Yo he leído, realmente son monumentos ante la antijuricidad. Yo creo que alumnos del tercer, cuarto ciclo de Derecho, que yo los he tenido, yo les explico la sentencia y se van a dar cuenta pues que estos son monumentos antijurídicos. No son, o sea, se ha utilizado el derecho como instrumento de persecución política. Incluso ustedes mismos lo han visto en estas últimas debate presidencial. Lamentablemente, el único que no ha podido debatir y presentarse conjuntamente con todos los candidatos, ¿quién es? Nuestro candidato, el doctor Vladimir Roy Rojas. Él es el único que no ha podido presentarse. ¿Y por qué razón? Porque no le quisieron cambiar una comparecencia restringida con la cual nació ese caso de lavado de activos, y posteriormente se la cambiaron a prisión preventiva y ahora no le han querido revertir a comparecencia. El Tribunal Constitucional estaba a punto de pronunciarse y todos esperábamos, porque así lo habían acordado en diciembre, que le den prioridad a toda la problemática relacionada con las elecciones, pero finalmente cambiaron de opinión y postergaron, a tal punto que hasta ahora no tenemos un pronunciamiento, pero ya pasó el debate, pues. Así es, y simplemente ha sido discriminado. Y yo creo que finalmente hay un temor, porque sinceramente lo considero el mejor preparado de todos los candidatos. En cuanto a propuestas, ahí está el programa que lo tenemos acá, el ideario y programa de Perú Libre, donde está todo expuesto. Con este programa se ganó el 2021 y este programa, como lamentablemente no se llevó a la práctica el 2021, entonces en esta oportunidad está planteándose el mismo programa, que es el cambio de constitución, la revisión de los contratos de ley, terminar con los monopolios, presupuesto para salud, para educación, para la pesca realmente artesanal, hay que favorecerla, etcétera. Todo lo encontramos aquí y lo que proponemos nosotros es una economía popular de mercados. Hay gente que nos dice que somos antiempresa, que queremos confiscarle o expropiarle las casitas o la única casa. Eso es totalmente falso. Nosotros a los emprendedores lo vamos a apoyar en todo lo que sea posible, a la mediana empresa también. Solamente con lo que no estamos de acuerdo es con la subasta que se hizo por Fujimori el año 93, cuando dio esa nueva constitución nefasta y que ha permitido pues que los
que más Bien, de candidato, 200 se nos acaba el empresas. tiempo en este bloque, disculpe la interrupción, vamos a retornar en breve, vamos a ir a la franja electoral, ¿Cómo esto no? es Tú Decides. La revolución educativa con métodos de superaprendizaje es el futuro. Las universidades, Agraria, UNI, San Marcos, estarán en las 25 regiones del país. El deporte será impulsado porque enseña lo que ni un libro puede: disciplina, trabajo en equipo y respeto. La evaluación integral asegura la competencia real de nuestros estudiantes de colegios, institutos y universidades. Porque Herbert Kaller no promete, garantiza. Herbert, presidente. Marca las 3 PPP y escribe Senado Nacional. Bien, y estamos de regreso en Tú Decides, este programa de la coyuntura electoral, hoy con nuestro invitado Mario Elías Rentería Sánchez, quien postula a la Cámara de Senadores con el partido político Perú Libre. Candidato, este es el momento para que usted nos pueda presentar sus propuestas. Dentro de ellas se encuentra la creación de una dirección regional de economía con presupuesto propio. ¿Cómo funcionaría esta entidad y cómo sería viable? Eso tiene que ver con uno de los planteamientos principales del programa del Partido Perú Libre. ¿Cuál es? Que la frustrada regionalización y descentralización que se ha realizado en el Perú realmente se concretice. Porque actualmente el 70% del presupuesto nacional se queda en el Ministerio de Economía y se queda en el Ejecutivo y se queda en Lima. En cambio, el 30% es lo único que se reparte entre todos los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Necesitamos revertir la situación, es decir, que el 70% del presupuesto sea para los gobiernos regionales y el 30% se quede en Lima. Con esto, ¿qué lograríamos? De que acá debe crearse una dirección regional de economía, porque el único ministerio que no tiene dirección regional en Piura y en ningún departamento del Perú es el Ministerio de Economía. Debe descentralizarse y crear direcciones regionales de economía en cada región. ¿Y cómo se lograría que no se dupliquen estas funciones? Bueno, definitivamente acá se tendría que crear una SUNAT, pero regional, no nacional, porque ahorita toda la plata, todo el dinero que vía impuestos recauda la SUNAT van directamente al Ministerio de Economía. Y estas facultades recaudatorias de impuestos también tienen que darle a esta Dirección de Economía el elaborar un presupuesto regional para que nuestro gobierno regional también tenga facultades de este tipo. Es decir, por ejemplo, usted sabe que hay una caja municipal también. ¿Por qué no crear una caja regional para hacerle la competencia a los bancos? Porque las cajas han demostrado que son eficientísimas. ¿Por qué no darle al Estado esa posibilidad? Entonces, imagínese usted manejando el 70% del presupuesto en Piura. Tranquilamente podríamos integrar a nuestra sierra y a nuestra costa sin ningún problema. Hoy, lamentablemente, con vías de comunicación que están en pésimo estado, en salud en pésimo estado, en educación en pésimo estado. Sí. Realmente podríamos pagar la deuda social a los profesores. Entonces, con solo ese elemento, que es una auténtica descentralización, ¿y qué estaríamos combatiendo? La mega corrupción que hay en el poder central. Creo que todo el mundo sabe de que tanto alcaldes como gobernadores tienen que ir a mendigar una gran obra al Ministerio de Economía, al poder central. Eso no puede ocurrir. Aquí tenemos excelentes profesionales en todos los colegios profesionales que deben trabajar de la mano directamente con el gobierno regional. Pero eso, ¿cómo se va a lograr? Teniendo el presupuesto y combatiendo la corrupción, por supuesto. Y justamente hablando de presupuesto, candidato, dentro de sus propuestas también está mayor presupuesto para los pensionistas. ¿Cómo se va a financiar esto sin afectar el equilibrio fiscal?
Bueno, ya le he dicho yo, acá ha habido dos temas, ¿De dónde sale la plata? Porque muchas propuestas vienen y no dicen de dónde sale. Exactamente. Ya le he mencionado. Uno es que ese presupuesto nacional tiene que revertirse. Okay. Uno, de ahí va a salir el dinero. Y lo otro, la renegociación de los contratos ley. Y el otro es acabar con la corrupción, porque en la corrupción se nos va cerca de 30.000 millones de soles. Y justamente hacia ahí va orientada la pregunta, ¿qué medidas o qué acciones concretas se plantean para hacer una lucha frontal contra la corrupción que está asentada no solo en las instituciones públicas, sino también privadas? Bueno, nuevamente volvemos al cambio de la Constitución. ¿Sabe por qué? En esta Constitución del 93, y estos son unos articulitos que no se han modificado, ¿sabe quién elige al Contralor actualmente? El Congreso de la República, por medio de la Comisión Permanente. ¿Quién tiene mayoría en el Congreso? Tiene mayoría en la Comisión Permanente. ¿A propuesta de quién? Del Presidente de la República. ¿Quién es? El Ejecutivo. Y el Legislativo son los responsables de nombrar al Contralor. Y el Contralor maneja toda una logística y un aparato tan grande a nivel nacional, ¿y usted cree que realmente controla al Ejecutivo y al Legislativo? No lo controla, porque ellos son los que lo nombran. Además, del Congreso depende si él continúa en el cargo, porque pueden tomarle en cuenta una fallita y dicen infracción a la Constitución y lo destituyen. Por eso es que el Contralor se hace de la vista gorda. Y más bien, ¿a quién controla? Es en las entidades donde hay enemigos políticos. Ahí va el Contralor. Y no necesitamos eso. Necesitamos un Contralor elegido directamente por el pueblo. Con capacidad de revocatoria del pueblo, sí, pero que no se preste para avalar la corrupción o la mega corrupción. Entonces, ahí es donde vamos a combatir nosotros, vamos a insistir mucho. Y en todos los grandes funcionarios del Estado, que ahora, como ustedes saben, los va a elegir el Senado, al cual yo estoy postulando, pero necesitamos que esos sean elegidos por el pueblo directamente, con capacidad revocatoria si no la están haciendo bien. Pero esa es la realidad que nosotros planteamos. Y antes de que se nos acabe el tiempo en este bloque, candidato, usted menciona, tenemos los sectores salud, educación bastante golpeados en los últimos años y evidenciados en sus deficiencias. Usted propone salud y educación públicas gratuitas y de calidad. ¿Cuáles serían esas primeras acciones legislativas que promovería? Bueno, las acciones legislativas, tienen que ver con el presupuesto. Deberíamos declarar de necesidad pública, ojo, para empezar con una ley, que hayan 4 hospitales especializados en cada región del país. Ya el doctor Vladimir Cerrón los hizo en Huancayo. ¿Por qué no se puede? Y los hizo en un periodo y con muy poco dinero, porque era un presupuesto pequeñísimo. ¿Por qué no hacer eso en todas las capitales de región del Perú? Crear hospitales especializados, uno por ejemplo en enfermedades neoplásicas, otro de materno-infantil, otro quirúrgico especializado y de docencia, porque necesitamos crear nuestros propios médicos especialistas, tanto en maestría y en doctorado, en nuestra propia región, así como en Junín ahorita se forman doctores. Igual, por ejemplo, en Junín crearon en Satipo el Hospital de Enfermedades Tropicales. Entonces, acá podríamos crear 4 hospitales excelentes para favorecer la salud. Y en cuanto a la educación, también propiciaríamos los 150, no solamente 150, sino todo lo que se puedan. ¿Serían 4 hospitales especializados nuevos o sería de continuar estos 4 hospitales que ya están paralizados en la región, como el de Ayabaca, Huarmaca, Huancabamba? Esos son los famosos 4 hospitales emblemáticos de cuales en la Defensoría hemos conocido. Indudablemente, lo que se pueda rescatar, hay que rescatarlo.
Así es, definitivamente. candidato. Se nos acaba el tiempo en este bloque. Vamos nuevamente a la franja electoral. Esto es Tú Decides. Hoy con el candidato Mario Elías Rentería Sánchez, quien postula a la Cámara de Senadores con el partido político Perú Libre. Vamos al siguiente bloque donde el candidato se dirigirá al electorado. Hola, soy George Forsyth y no soy un político de discursos. Hablo de frente y actúo con decisión. Hoy el Perú vive con miedo y eso tiene que terminar, porque no hay nada más importante que tu tranquilidad y la de tu familia. Cada 5 años todos se creen expertos en seguridad ciudadana y el resultado siempre es el mismo. Yo ya me enfrenté a las mafias y lo voy a volver a hacer. Con decisión, el Perú sí puede cambiar. Bien, y ya estamos de regreso en Tú Decides, este espacio de la coyuntura electoral. Hoy con el invitado, el candidato Mario Elías Rentería Sánchez, quien postula a la Cámara de Senadores con el partido político Perú Libre. Candidato, este es el último bloque, es el momento para que usted pueda dirigirse al electorado. Esa es su cámara, adelante. Muchas gracias. A todo el electorado piurano les solicito, les pido que no dejemos ganar a los que han gastado plata como cancha. Ya sabemos qué partidos son, ni siquiera lo tengo por qué repetir. Perú Libre desarrolla una campaña totalmente austera, con los recursos que cada candidato puede realmente ofrecer. Por lo tanto, no esperen de nosotros grandes regalos, porque nunca lo hemos hecho. Simplemente es una campaña austera y esperamos lograr su voto, porque ya lo dijo Pepito Mujica, quien paga para llegar, llega para robar. Y ese no es el caso de Perú Libre. Así que este 12 de abril espero que para el Senado regional marques el lapicito que está en la tercera columna de la cédula de votación y escribas el número 1. Y por supuesto que todos los otros 6 números los escribas también en línea, marcando todos los lapicitos, que son 5. 7 números y 5 lapicitos, y 5 números, 7 números, uno de los cuales es el mío. Ya saben, repito y termino con esto, Perú Libre es una gran fuerza nacida del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Muchas gracias. Muchas gracias, candidato, y así hemos culminado nuestra edición de Tú Decides. Los invitamos a seguir viendo cada una de nuestras ediciones a través de Walac Noticias. No olviden que ya estamos cerca de este domingo 12 de abril, elecciones generales 2026. Con nosotros será hasta en una próxima ocasión.